Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de talleres en línea implementado por Fertilab. Hoy tenemos el gusto de contar con el maestro Miguel Peña Datoli para presentar el tema Análisis de fertilizantes y abonos orgánicos. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo en la carrera de Ingeniero Agrónomo especialista en suelos. Además, cuenta con una maestría en edafología por el Colegio de Posgraduados Campus Montecillo. El maestro en ciencias Miguel Peña Datoli cuenta con experiencia en la elaboración y realización de proyectos de conservación de suelos, los cuales se han realizado en coordinación con Semarnat, Zagarpa y Conagua para varios estados del país. Adicionalmente, ha llevado investigaciones relacionadas con el recubrimiento de semillas de maíz con agentes bioquímicos y metodologías de análisis de la fertilidad de suelos en colaboración con el Colegio de Posgraduados. Actualmente es encargado del área de investigación y desarrollo en el laboratorio Fertilab, donde ha participado en varios estudios de fertilidad de suelos y curvas de acumulación nutrimental para diversos cultivos, así como en la elaboración de varias publicaciones técnicas y participación directa en la elaboración del libro Cómo crece y se nutre una planta de maíz. Adelante, maestro Miguel. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Vamos a hablar en este taller sobre aspectos relevantes en el análisis de fertilidades y compostas. Al final de la sesión, tomaremos las preguntas que surjan durante el proceso y pues las responderemos conforme las vayan escribiendo. ¿Vale? Pues sin más que agregar, iniciamos. Eh, ok. Vamos a iniciar definiendo el concepto de fertilizante. Un fertilizante en sentido general es un material o compuesto que va a contener uno o más nutrimentos que las plantas van a requerir para su desarrollo. Este material puede ser de origen orgánico, inorgánico y puede pasar desde un componente natural hasta un material o compuesto sintético, ¿sí? Este es el concepto genérico, por así decirlo, del concepto de fertilizante. Vamos a ir, conforme avancemos en las diapositivas, definir realmente cuando hacemos un análisis de un material o de un fertilizante, en realidad qué estamos midiendo, ¿vale? También tenemos que definir como parte de estos fertilizantes el concepto de composta, ¿sí? La composta viene siendo también un fertilizante, pero es un fertilizante orgánico, ¿sí? Proveniente de la descomposición y mineralización de diferentes residuos vegetales y animales, ¿sí? Entonces, es un tipo de fertilizante, tiene sus cualidades y características, en este caso es un componente orgánico, pero también requiere estas cualidades para llamarse fertilizante, ¿sí? Conforme vayamos desarrollando el contenido del taller, vamos a ver a qué me refiero con esta cualidad. Aquí definimos el concepto orgánico e inorgánico, ¿sí? Un compuesto orgánico es un compuesto químico que su base esencial van a ser enlaces, carbono-carbono y carbono-hidrógeno, ¿sí? Aquí nada más se descarta, por ejemplo, el monóxido de carbono, el CO2, los carbonatos y cianuros, ¿sí? Estas cadenas de carbono pues van a enlazar en su estructura con los elementos, principalmente oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, ¿sí? Obviamente todo material orgánico, vegetal, pues va a tener además otros elementos, pero van a formar otros compuestos dentro del tejido. Por su parte, un componente inorgánico es un compuesto químico, material que no presenta iones o cadenas, a excepción de algunos silicatos, ¿sí? Entonces, estos materiales inorgánicos pueden presentar prácticamente todos los elementos de la tabla periódica, entre ellos están las sales, los hidruros y óxidos de forma general, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre un componente orgánico y un componente inorgánico. Y vamos a iniciar comentando acerca de los objetivos del análisis. ¿Por qué analizamos un fertilizante? ¿Cuál es el objetivo de analizarlo? Pues el primer punto y esencial bajo el contexto agronómico es para conocer qué elementos contiene, ¿me explico? ¿Qué concentración de nitrógeno, qué concentración de fósforo, potasio y cada uno de los elementos que presenta, ¿sí?
Aquí nada más hay que tener siempre bien claro los dos conceptos, ¿sí? Un fertilizante inorgánico y uno orgánico, ¿sí? Y conforme vayamos mencionándolos, vamos a ver las diferencias. Si ven, los dos son fertilizantes, su origen es diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a conocer los elementos que contiene y que y que estos a su vez son los que se utilizan pues para nutrir a las plantas? Pues analizándolos, ¿sí? Y conociendo su concentración. El segundo objetivo es para verificar que el fertilizante que estamos adquiriendo o que estamos vendiendo, pues podamos saber qué nutrientes tiene, ¿me explico? Sí. Obviamente, recuerden que en función de la concentración nutrimental de ciertos elementos, pues es el precio del producto, ¿sí? Entonces, otro objetivo principal es para verificar que lo que nos están vendiendo realmente esté en el material que estamos comprando, ¿sí? El tercero es para verificar la pureza del fertilizante, ¿sí? Hay algunos materiales que pueden ser diluidos o que no son propiamente el que estamos comprando. Por ahí también podemos, con base en la concentración de cierto elemento, poder verificar la pureza del fertilizante, ¿sí? Entonces, hay diferentes grados: grado analítico, refinado, industrial, que son los más puros. De ahí sigue el técnico hidropónico y finalmente el de índole agrícola, que tiene purezas, pues, por allá inferiores al 95%. El cuarto objetivo: asegurar el correcto uso en campo invernadero, ¿sí? Hay cualidades de los fertilizantes que, si no se conocen, pudieran afectar a los cultivos. El uso de algunos ácidos, de algunos productos de reacción ácida, pudieran en su momento afectar los cultivos, sobre todo en etapas vegetativas, etapas iniciales. Entonces es importante conocer esas cualidades para hacer el mejor uso en campo, ¿sí? Y también para su correcto manejo y almacenamiento, ¿sí? Detalles como la densidad, tamaño de partícula, que ahí nos puede dar una idea de si pueden presentar segregación o alguna cualidad que no sea apta para su almacenamiento en ciertos ambientes. Es importante conocerlos. Entonces, también estas cualidades nos van a ayudar a poder determinar en qué ambientes es adecuado almacenarlos y pues su uso. Me explico: el manejo, el traslado, todo lo que implica el proceso de almacenamiento, también se puede saber o intuir con base en algunas cualidades de esto. Voy a iniciar mostrándole algunos reportes que aquí se entregan en Fertilab, tanto de fertilizantes químicos como de orgánicos. Vamos a ver un poco de las unidades que tienen, que posteriormente vamos a ver algunos ejercicios de cálculos de conversiones para que entendamos las unidades en las cuales se entregan. Empezaremos con las propiedades físicas en fertilizantes químicos, ¿sí? Las principales fisicoquímicas es el pH. Esta se hace al 1%. Con utilidad eléctrica también es al 1%. ¿En qué unidades se entregan? Decimímenes por metro. Acidez libre se entrega en porcentaje peso-peso de ácido sulfúrico. Solubilidad se entrega en gramos por litro. La densidad, kilogramos por metro cúbico, y la granulometría en porcentaje, ¿sí? La parte nutrimental se entrega en función, en este caso para los fertilizantes, en miligramos por kilogramo, y para el trabajo de composta si tienen los dos vertientes, y ahorita vamos a ver en un ejemplo de esta determinación. Aquí vemos en la imagen un resumen de lo que se entrega en la determinación de las propiedades físico-químicas que ya mencioné: acidez libre, conductividad eléctrica, densidad, pH, solubilidad en agua, y la granulometría se entrega en porcentaje: qué porcentaje de las partículas que están en el fertilizante en cada diámetro de todos los tamices que aquí tenemos, ¿sí? Entonces va desde el punto 149 milímetros hasta superiores a los 4 milímetros, ¿sí? En función de cierto porcentaje en cierto rango de granulometría o de diámetro de partículas, también es en su momento el precio del producto, ¿sí? Es más, características iniciales que nos van a ayudar a definir la calidad física del fertilizante
también tiene que ver con su granulometría. Entonces, esta serie de determinaciones son importantes, como les comento, para hacer un buen manejo y uso de estos. En la parte química, les mencionaba, para la parte de macros en fertilizantes químicos, los macros primarios, macros secundarios, se entrega en miligramos por kilogramo. Les comentaba que en fertilizantes, ambos, tanto líquidos como sólidos, se entregan en miligramos por kilogramo, ¿sí? Es la forma común en cómo se entregan en la mayoría de los productos comerciales. Podríamos ver un ejemplo para poder revisar esta parte. Posteriormente se transforman estos miligramos por kilogramos a porcentaje peso-peso, ¿sí? Y finalmente, para el caso de fósforo y potasio, se transforma este valor a pentóxido de fósforo y a óxido de potasio. ¿Por qué lo hacemos? Porque es la forma en que como comúnmente se presentan en los productos fertilizantes, ¿sí? Son los únicos dos elementos que se transforman a nivel molécula, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, nitrógeno, prácticamente es el mismo valor que está en la columna anterior. Todos los demás es miligramos por kilogramo, porcentaje peso-peso, y no hay ninguna conversión extra a molécula. Por ahí algunos manejan óxido de calcio, óxido de magnesio, lo cual pues no es tan común, todavía algunos lo llegan a manejar, pero en nuestro caso únicamente hacemos la conversión para fósforo y para potasio. Aquí están los micros, miligramos por kilogramo y porcentaje peso-peso, ¿sí? Otra determinación es que hacemos en fertilizantes químicos, dada la diversidad que ya hay algunos productos en los cuales se les agregan sustancias húmicas, pues ya también se cuantifica en estos materiales, pues los ácidos húmicos totales, húmicos y fúlmicos, ¿sí? Aquí las unidades son gramos por 100 gramos de muestra seca, ¿sí? En este caso hay que tener cuidado porque muchas personas piensan que nosotros solo lo hacemos sobre material seco. En realidad lo que hacemos aquí es sacar la cantidad de solutos, por así decirlo, se libera el agua, por así decirlo, se obtiene la materia seca y sobre ese material se hace esta relación, ¿sí? ¿Cuántos gramos de sustancias totales tienen cada 100 gramos de materia seca en el producto? Para el caso de compostas sólidas, vemos aquí en este informe, tenemos estas determinaciones. Este es prácticamente el análisis de base de rutina de compostas. pH, conductividad eléctrica, decibeles por metro, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio, azufre. Se entregan en dos unidades, miligramos por kilogramo y porcentaje peso-peso, ¿sí? Entonces, el primer valor que tenemos de este lado son miligramos por kilogramos y ya nada más se transforman a porcentaje peso-peso. Para pasar de miligramos por kilogramo a porcentaje peso-peso, es una simple división de los miligramos por kilogramo entre 10.000 y obtenemos el valor en porcentaje, ¿sí? En el caso de los micros, los manejamos siempre en miligramos por kilogramos, todos, por la cantidad que tienen, realmente es muy baja. Y de ahí viene la humedad, materia orgánica, cenizas, carbono orgánico, todo en porcentaje peso-peso, la relación carbono-nitrógeno, que se hace con los valores del carbono orgánico y el nitrógeno total en porcentaje, y la densidad aparente en gramos por centímetros cúbicos, ácidos húmicos, fúlvicos y los totales en las mismas unidades que mencioné, gramos por 100 gramos de muestra seca. A su vez, las compostas líquidas sí cambian de unidades, ¿sí? Sus elementos se van a reportar en miligramos por litro, ¿sí? Y el porcentaje peso-volumen, ¿sí? Entonces, igual, tenemos la conversión, es de la misma forma que en los sólidos, es los miligramos por litro entre 10.000 para sacar el porcentaje, ¿sí? Solo que la diferencia entre un orgánico es que este está en miligramos por kilogramo y el líquido en miligramos por litro, ¿sí? Este es el componente líquido en el que tiene esta variante. Como les comento, en fertilizantes es común, y así lo hacemos nosotros, solo entregar en relación peso-peso,
Todo lo demás es similar y es prácticamente lo que entregamos en los reportes de fertilizantes y compostas. Algo extra que entregamos en compostas es un cuadro de interpretación, ¿sí? En donde ponemos, con base en el resultado obtenido en porcentaje, para el caso de los micros, y miligramos por kilogramos o ppm de los micros, si el valor es un valor bajo, un valor medio, o si es alto, ¿sí? La escala que tenemos se ha realizado con un histórico. ¿Qué quiere decir? De la totalidad de muestras que a lo largo del tiempo que hemos analizado en sus compostas, nosotros definimos cuál es el valor promedio que han tenido, ¿sí? Entonces, si el valor está por debajo de ese rango medio o normal que hemos visto en las compostas, pues se define como un valor bajo o muy bajo, y si está por arriba de esa tendencia, de esa media, pues está el valor alto o muy alto. Hay que entender que un componente orgánico, una composta, su riqueza va a depender de los materiales con los cuales se ha elaborado ese material. Entonces, puede haber una diversidad de concentraciones y nosotros estamos considerando la tendencia, ¿sí? El nivel promedio o la media que se ha encontrado en los distintos materiales que hemos analizado, ¿sí? Hay una escala tanto para materiales sólidos como para materiales líquidos, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros entregamos en nuestros informes, tanto de fertilizantes como de compostas. Ahora sí, vamos a enfocarnos a la parte nutrimental, que es un tema en el cual hay mucho que decir y pues que ahorita abordaremos algunos detallitos respecto del análisis, porque a veces esperamos un valor de cierta concentración y pues no nos la da. Vamos a entender varios conceptos como para poder saber y entender el porqué de los resultados. Pues en esencia, el análisis nutrimental es tal cual esto, medir los nutrientes que contiene la muestra de fertilizantes, ¿sí? Pero resulta que en función del nutriente va a haber una infinidad de métodos. Aquí nada más expongo el nitrógeno. Estamos viendo aquí, por ejemplo, esta fuente o este organismo que regula metodologías para analizar diferentes matrices, desde fertilizantes, alimentos, plaguicidas, etc., que es la AOAC. Es un organismo internacional y establece tan solo para nitrógeno total en fertilizantes estos cuatro métodos, ¿sí? Cada método tiene sus reglas, sus requisitos y va a determinar o extraer cierto porcentaje del nitrógeno que tiene el material, ¿sí? El mejor método de estos cuatro, o el que ha presentado mayores cantidades de recuperación, porcentajes de recuperación, es el de combustión, este que nosotros hacemos aquí en Fertilab, ¿sí? Que es el método Dumas, es mediante un equipo que por medio de combustión determina la cantidad de nitrógeno total que está en el fertilizante. Este lo utilizamos tanto para fertilizantes como para compostas, ¿sí? Tanto orgánicos como inorgánicos, ¿sí? Entonces, al momento de hacer una comparativa con algunos laboratorios, luego se pretende comparar laboratorios, sí necesitamos definir qué método están utilizando, porque como les comento, en función del método va a ser la eficiencia de recuperación del nutrimento que estamos analizando, ¿sí? Del elemento que midamos va a ser diferente y va a depender del método, ¿sí? Entonces, es importante conocer estos métodos para poder hacer comparativa en su momento con laboratorios. Yéndonos a estos fertilizantes químicos, aquí nada más les muestro, pues, cómo se producen. Tenemos la fuente natural, que en este caso, por ejemplo, el pecado de nitrógeno, pues es del gas natural, el propio aire tiene nitrógeno, y con la adición de la oxidación, que en su momento tenemos el amoníaco, con la oxidación obtenemos ácido nítrico y más amoníaco, tenemos nuevamente, obtenemos el producto de nitrato de amonio. El amoníaco con el ácido sulfúrico obtenemos sulfato de amonio y el amoníaco con dióxido de carbono se obtiene la urea. En el caso de fósforo, hay formas naturales de fósforo en el suelo, fosfato de aluminio, fosfato de hierro, de calcio, la roca fosfórica, más ácido sulfúrico, pues van a generar ácido fosfórico, y este más amoníaco, pues todos los fosfatos monoamónicos y amónicos en general, y si agregamos en el lugar de fosfórico ácido sulfúrico, pues todos los superfosfatos. Si se dan cuenta, todos los
Todas las sales o todos los fertilizantes químicos provienen de fuentes inorgánicas y mediante un proceso de acidificación se extrae o se obtiene un fertilizante, ¿sí? Un fertilizante que es una sal y que estas sales son las sales básicas que en su momento se consideraron para desarrollar los métodos. ¿Qué quiere decir? Inicialmente solo existían estos materiales, estas sales, y sobre estos se hicieron pruebas para poder generar las metodologías que mejor extrajeran cada uno de los elementos que se formaron al momento pues, elaborarlos. ¿Me explicó? Entonces, como lo mencioné, pasan por un proceso de solubilización ácida y se genera la sal. Esta sal tiene la propiedad de que es soluble en agua. Van a tener diferentes grados de solubilidad, pero todos son solubles. Y la mayoría de los métodos que se hicieron en cierto momento, pues se enfocaban a analizar ese tipo de sales, ¿me explico? Esto lo comento porque actualmente se han hecho una infinidad de combinaciones, se han agregado una infinidad de componentes a los fertilizantes que de alguna forma han interferido con algunos métodos y que en su momento pues les han quitado cierto grado de solubilidad o han generado interferencias al momento de hacer los análisis, ¿sí? Entonces, se enfocaron al análisis de las sales y en, no propiamente en las fuentes naturales que les llevan origen, ¿sí? Que les llevan origen, hablando por ahí principalmente, pues como un elemento muy común, la roca fosfórica, es un mineral, no es un fertilizante, sí, tiene fósforo en su estructura, pero no es propiamente soluble. Cada roca fosfórica va a tener diferente grado de solubilidad, ¿sí? Entonces, en el caso de los demás elementos, por ejemplo, fósforo, calcio, magnesio, pues el método más común y aceptado para su análisis es el método de solubilización ácida. ¿Se dieron cuenta la forma en cómo se elaboraron? Pues pasaron por un medio ácido. Para el caso del análisis, hacemos algo similar. Tenemos la sal, se solubiliza en un ambiente moderadamente ácido y en ese extracto, en esa solución, se hace la medición de los componentes que tiene, ¿sí? Que componentes, pues los elementos nutritivos que las plantas utilizan, todos los elementos nutritivos que la planta va a utilizar y que estén presentes en ese material, ¿sí? Y aquí algo que hago hincapié es que un requisito de los fertilizantes, pues es que sean solubles en agua, porque recuerden que van a pasar al suelo y en el suelo, pues el solvente que tenemos ahí es agua, ¿sí? Entonces, uno de los requisitos principales de los fertilizantes es que sea soluble y sobre estos materiales es que se hicieron o se evaluaron los métodos que en su momento establecieron para determinar la concentración nutrimental de estos elementos. Pero aquí hay una pregunta. ¿El proceso es igual para un inorgánico que para un orgánico? Y la respuesta es que no, ¿sí? Las matrices son diferentes. Hablamos con inorgánico, tiene enlaces que no son propiamente con carbono, son nutrimentos solubles en agua, ¿sí? Entonces, cuando hacemos un análisis de un fertilizante inorgánico, nosotros medimos nutrimentos solubles en agua, ¿sí? No medimos elementos totales o estructurales, ¿sí? En cambio, para orgánicos, ahí sí, medimos nutrimentos totales. ¿Por qué medimos nutrimentos totales? Porque pasamos por un proceso de digestión que ahorita vamos a mencionar. Vamos a definir cómo se analiza un inorgánico con respecto de un orgánico, ¿sí? Solo que aquí hay que entender que son matrices diferentes desde origen. Entonces, un orgánico, aquí lo menciono, son materiales insolubles en agua, ¿sí? Entonces, vamos a requerir descomponer esas moléculas orgánicas para poder liberar los nutrientes que la planta va a poder tomar. Ahorita vamos a ver cómo es el proceso. Y un inorgánico tiene esa propiedad, sobre todo si hablamos de fertilizantes, propiamente de sales, son solubles en agua y estos se pueden medir en un ambiente, pues tal cual, únicamente con agua o ligeramente acidificado, que es lo que en su momento hace la planta en el suelo para poder tomar los nutrientes, pues que se aplican con estas sales. Entonces, recapitulando, los fertilizantes orgánicos son insolubles en agua, por lo tanto vamos a requerir liberarlos y esto se hace mediante una digestión. La digestión es un proceso en el cual eliminamos nosotros el carbono, los componentes orgánicos en forma de CO2
y dejamos, como bien mencioné, libre los nutrientes en el extracto ácido y esos extractos ya son propiamente los que analizamos en los diferentes equipos que tenemos para medir los elementos de matrices acuosas. Aquí vemos un ejemplo de componentes orgánicos, donde están cada uno de los elementos que en su momento van a pasar a libre, eh, a la fracción soluble, por así decirlo, van a pasar al extracto, se va a liberar el CO2, todas las cadenas de carbono, y pues únicamente van a quedar en solución, pues el fósforo, el azufre, el calcio, el magnesio, todos los elementos que están dentro del tejido. Como mencioné, es una digestión ácida, es aplicar eh, cierta cantidad de ácido a la muestra vegetal, en este caso la composta que viene de residuos vegetales o animales, más calor y se obtiene el extracto, ¿sí? Aquí desintegramos toda la parte orgánica y queda en solución, una solución transparente, prácticamente todos los elementos que tenía el tejido. Y como mencioné, en este caso para compostas se mide los nutrimentos totales, ¿sí? Al igual que fósforo, potasio, calcio y todos los elementos, se mide mediante este proceso. Únicamente el nitrógeno se mide por separado. También es nitrógeno total para el caso de las compostas y se hace con el método Dumas, que es un método de combustión. Como les mencioné inicialmente, este método se aplica tanto para materiales orgánicos como inorgánicos. Sin embargo, la composta debe encontrarse en un estado final. ¿Por qué menciono esto? Nos han llegado por ahí residuos o materiales que mencionan que son compostas, pero que todavía tienen procesos de fermentación. Entonces, hay que entender algo. Si un producto orgánico todavía presenta aroma y su olor o su hedor es muy fuerte, quiere decir que todavía no está estabilizado. ¿Qué quiere decir? Aún va a perder algunos nutrientes. De hecho, eso que nosotros respiramos o olemos fuerte son componentes principalmente con nitrógeno o con azufre, ¿sí? Entonces, lo menciono porque pues, nos han enviado materiales de este tipo y pues por desgracia se va a analizar y se va a tener un dato, pero al final el producto cuando llega a estabilizarse ya no va a tener la misma concentración que probablemente pues tenía al momento de hacer el análisis, ¿me explico? Entonces, durante el compostaje se van a perder algunos nutrientes, principalmente los volátiles, que ya no van a estar después de haber hecho el estudio. ¿Sí? Entonces aquí pongo residuos, de analizar un residuo, pues sí, pero todavía no es el producto final. El producto final ya es como este material, no huele, no tiene olor. Este ya sería el producto que nosotros deberíamos de estudiar para saber cuánto va a aportar, porque este prácticamente ya va para aplicarse en campo, ¿sí? En el caso de los estiércoles, ¿sí? Si bien pueden aplicarse de forma fresca, que sería en lotes donde a lo mejor van a tener tiempo de poder incorporarlos, pero lo óptimo sería poder saber realmente cuánto va a quedar en el material después del composting. ¿Sí? Residuos de cosecha también, todavía siguen perdiendo unos elementos y el punto final es el material propio y adecuado del cual nosotros deberíamos hacer el estudio, ¿sí? Todo material previo a un material ya estabilizado va a perder nutrientes, ¿me explico? Principalmente nitrógeno y azufre, que son los que son volátiles. Entonces, pues no va a ser un resultado real de un producto final. Nos han enviado hasta en su momento plumas, que sí también hay harina de pluma. Entonces, es diferente analizar el producto básico o de origen, a analizar ya el producto final. Este como tal ya está estabilizado y ya es prácticamente como se vende al producto. Ok, eso es por su parte de los fertilizantes orgánicos, ¿sí? Entonces, vamos ahora a ver los inorgánicos, ¿sí? De entrada establecemos que deben ser solubles en agua, ¿sí? Un fertilizante, uno de sus requisitos como tal es que sea soluble en agua, porque lo vamos a aplicar al suelo, lo vamos a aplicar en agua para hacer en su momento soluciones nutritivas, entonces debe tener cierto grado de solubilidad, ¿sí? Frente a esa solubilidad y solo se solubilizan en agua ligeramente acidificada para su análisis, ¿me explico? Entonces se aplica el fertilizante en agua tal cual, se hace la mezcla, la solubilización
Y este es el extracto que nosotros tomamos como base para hacer el análisis, ¿me explico? También pasan por un proceso de calor, digestión, pero prácticamente ya tenemos todo el nutriente solubilizado. Entonces, para el caso de los inorgánicos, mencioné, medimos la fracción soluble. Si ese fertilizante no es soluble, ya sea porque es un mineral o porque su solubilidad es baja, pues no va a poder cuantificarse el total del elemento. Entonces, lo que nosotros analizamos con este método que nosotros utilizamos es la fracción soluble. Y vuelvo a mencionar, solo el nitrógeno sí podemos decir que es total, porque se hace con otro método, el método de combustión, que es el método de Douglas. Por lo tanto, para el caso de los inorgánicos se debe considerar su solubilidad y otros factores que ahorita vamos a mencionar. Entonces, tenemos la solubilidad, ¿sí? La mayoría de las mediciones que hacemos aquí en el laboratorio se hacen a 20 grados, ¿sí? Es un requisito del método. Tenemos un ambiente controlado y se hace esa medición elemental en los equipos de espectroscopía y se hace solubilidad. Entonces, si hay que considerar esta parte. Ya el método ha podido controlar hasta los que son poco solubles. Las cantidades del fertilizante que se ocupan son en una cantidad que te permite solubilizarlos. Realmente hemos tenido pocos problemas con algunos fertilizantes donde se requiera utilizar más líquido. Sí, de hecho, de lo que yo ahorita tengo entendido, casi no sucede. Entonces, esta es la solución que se genera, ¿sí? Por así decirlo, una solución cristalina. Este sería una muestra sin problemas de solubilidad. Cuando tenemos fracciones o solutos en suspensión, ya tenemos problemas, ¿sí? Esto ya afecta al análisis, ¿sí? Esto prácticamente no está en solución, son sólidos en suspensión y sobre todo cuando luego tenemos ciertos precipitados, ¿sí? Entonces, aún pasando la digestión, llegan a quedar luego ciertos sólidos, tanto en suspensión como en precipitación, y esos, por lo tanto, ya no se van a cuantificar al momento de hacer el análisis de esas muestras, ¿sí? Así como tenemos el problema de la solubilidad, va a haber otros componentes, otros compuestos que no son sales, ¿sí? Que no tienen esa cualidad de solubilizarse en un medio acuoso, en este caso agua, para poder hacer el análisis, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos han llegado muestras que se han generado dos fases, ¿sí? Una fase aceitosa y obviamente la de líquido. En algunos casos se han generado bien marcadas tanto precipitados como fases en suspensión, fertilizantes que luego, como les comento, hacen una mezcla de productos orgánicos e inorgánicos y que no se asegura que realmente estén integrados. Si ustedes ven aquí, la parte basal se ve verde y la parte de arriba se ve oscura. ¿Qué quiere decir? Esta solución en realidad no es una solución, ¿sí? Hay dos medios que no se están agregando correctamente, ¿me explico? Entonces, ¿de dónde nosotros tomamos la muestra? ¿De este punto o de este punto? ¿O qué hacemos? ¿Se revuelve? ¿Se agita? Entonces, todas esas cualidades actuales de algunos fertilizantes nos han generado pues cierto sesgo al momento de hacer los análisis, ¿me explico? Aquí van a salir ciertos nutrientes, lo que tenga este componente oscuro, y acá tiene otras cualidades muy diferentes, ¿me explico? Entonces, la composición, ¿sí? Es el otro factor que a nosotros en su momento nos crea conflictos con algunos clientes cuando esperan un resultado específico, ¿sí? Aquí el cliente mezcla estos productos y quiere que la sumatoria de estos dos, pues, le resulte en el análisis, ¿sí? Luego nos envían en envases donde no se ve esa separación, se tiene que tomar la muestra y pues ¿de dónde la vamos a tomar? Pues de la parte de arriba, o si el analista toma más abajo, pues sería de la parte verdosa, ¿me explico? Entonces, solubilidad y composición, qué productos están en el producto y que no sean homogéneos, pues van a generar también sesgo en el análisis, ¿me explico? Y el otro componente, la solubilidad lo mencioné por la roca fosfórica. Nos han enviado por ahí rocas fosfóricas y ya por ahí algunos clientes pues tienen una noción de cuánto tiene de fósforo total esa roca y ellos esperan ver este valor. Sin embargo, les comentaba, nosotros analizamos la fracción soluble en un medio acuoso
porque los métodos están enfocados en determinar los elementos solubles, la fracción soluble, ¿sí? Entonces, nunca vamos a lograr entregarle al cliente este valor, porque, por ejemplo, pues en este caso va a haber precipitados, ¿sí? Todo lo que sea soluble de esta roca fosfórica, y hay diferentes rocas fosfóricas, pues va a pasar en la solución. Lo demás no se va a poder cuantificar, ¿sí? Entonces, por eso hay que entender ese concepto de qué es la fracción soluble, la fracción que al momento de interaccionar con el agua, pues pase a solución, ¿sí? Aquí, por ejemplo, algunos ya manejan fósforo total para esta roca fosfórica del 20%, pero asimilable o soluble del 9%. ¿Qué quiere decir? El 11 restante, pues va a ser de liberación gradual. De hecho, así lo manejan aquí, fósforo de asimilación gradual, ¿sí? Y quiere decir, poco a poco, con el intemperismo, la temperatura, esta roca, que sí tiene esta cantidad, pues va a liberar el restante, ¿me explico? Aquello que todavía no está en este momento de forma soluble en agua. Esta es la roca fosfórica, estos son los minerales que forman la roca fosfórica. Entonces, nos han llegado productos así, ¿sí? Están molidos, están finos, ustedes lo ven, pero ya al momento de solubilizarlos, muy poco de ese material va a pasar a solución, ¿me explico? Entonces, le vamos a reportar un valor muy bajo, muy bajo de fósforo, y el cliente empieza a cuestionar si el análisis fue correcto, ¿sí? Aquí hay que entender esta parte, ¿sí? Que están enfocados las metodologías bajo el esquema de fertilizantes tipo, fertilizantes básicos, sales que son propiamente solubles en agua y pues que nunca vamos a poder lograr solubilizar este material. Este material va a estar en el suelo, va a estar ese fósforo y con el tiempo probablemente va a pasar a la fracción soluble y lo va a poder aprovechar la planta. En este momento, con los métodos que se hacen para tu análisis, pues no están libres, ¿me explico? Sí, son componentes todavía minerales que en su momento pues van a pasar a una fracción soluble. Tenemos también la arcilla potásica, en el mismo sentido, nos envían un material. Entre más fino sea, probablemente así garanticemos que haya mayor proporción de fracción soluble, ¿sí? Pero nunca vamos a poder lograr a entregarles el valor que esperan de lo que ellos creen que tiene ese componente, dado que todavía está en una fracción que no es soluble. Harina de rocas, tiene el mismo sentido, ¿sí? No entregamos fracciones totales, entregamos fracciones solubles. Zeolita, bentonitas. Y ya hablando posterior ya a la parte de la solubilidad, pues vamos a abordar el tema de las unidades, que también en su momento, pues llegan a generar ciertas preguntas, ¿sí? Entonces, aquí les mencionaba que los fertilizantes químicos, aunque el fertilizante sea líquido, la mayoría de los productos entregan sus concentraciones en base en peso, ¿sí? Porcentaje peso-peso, ¿sí? Nada más recordemos aquí, nosotros también hacemos tal cual en pesos-peso, aunque sean líquidas o sólidas en el caso de fertilizantes químicos, pero en las compostas sí hacemos la separación, ¿sí? Porcentaje peso-peso, y si es líquido, porcentaje peso-volumen. Que esto ustedes lo pueden ver en el reporte. Entonces, fertilizantes químicos, tenemos los sólidos y tenemos los líquidos. Aquí vemos cómo, no lo mencionan aquí, pero obviamente es un material sólido, 46%, pues no tendría por qué entregarse en peso-volumen, ¿me explico? Es peso-peso. Y este sí es un líquido, es un ácido fosfórico, y aquí lo menciona, ¿sí? Se está entregando el porcentaje de fósforo como pentóxido en peso, weight, porcentaje, porcentaje en peso, ¿sí? Entonces, en ambos casos se reporta con base en peso. Siempre es importante preguntar, porque eso nos va a dar una idea de cómo vamos a tomar el dato que les entregamos en el resultado, ¿sí? Aquí otro ejemplo, este ácido fosfórico tiene las dos formas en cómo se presenta. Como pentóxido, si tú lo vas a utilizar como pentóxido, tiene del 52 al 62. Si lo vas a utilizar como ácido fosfórico, como molécula de ácido fosfórico, es del 72 al 85, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo hacer esa conversión para que podamos entender, ya que nosotros les entregamos, si ustedes me han analizado un ácido fosfórico, se les va a entregar el porcentaje de pentóxido de fósforo, ¿sí? Entonces, la fórmula para pasar del porcentaje peso-peso de pentóxido a ácido fosfórico es dividiendo ese porcentaje, en este caso es del 62%, vamos a tomar este valor, 62,
entre 0,73 y les va a dar 84,9, que es cercano a 85. ¿Qué quiere decir? Un ácido fosfórico que les reportemos un 62% peso de pentóxido de fósforo es lo mismo que decir que está con 85% de ácido fosfórico. Un ácido fosfórico al 85%, que es de los más comunes que hay en el mercado. Y aquí lo vemos, ¿sí? 62% como pentóxido o 85% como ácido fosfórico, ¿sí? Esa es la forma en cómo podemos en su momento manipular pues cómo queremos presentar cada uno de los elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de nuestros estudios donde se le reportó 49,06 porcentaje peso-peso de pentóxido. Lo dividimos entre 0,73 y nos dio un valor de 67. ¿Qué quiere decir? Este ácido fosfórico tiene una pureza de 67%, ¿sí? Como ácido fosfórico, ¿sí? Esa es la forma en cómo ustedes pueden, en su momento, si su producto se los maneja en pentóxido, digo, como ácido fosfórico, ya que nosotros lo vamos a entregar como pentóxido, ¿sí? Es una simple división de 0,73 para transformarlo a ácido fosfórico. También para transformarlo en su momento, que a lo mejor lo requiramos en porcentaje peso-volumen, también. Aquí únicamente vamos a requerir la densidad, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar el valor porcentaje peso-peso y se va a multiplicar directamente por la densidad. En este caso, en este ejemplo, tiene una densidad de 1,652 de densidad. 49 por 1,652 nos da 81,04%, ¿sí? Entonces, un ácido fosfórico que tiene 49% de pentóxido de fósforo peso-peso es igual a 81% peso-volumen con esta densidad, ¿sí? Entonces, es importante en su momento tener conocimiento de estos valores, en qué unidades se la estamos reportando, en qué unidades probablemente las tengan en su producto para hacer esas equivalencias, ¿me explico? En esos detalles luego está el que un cliente diga, no, yo esperaba tal concentración y mira, se me está entregando menos de lo que yo esperaba, porque a veces no hablamos de lo mismo, ¿me explico? Entonces, hay que conocer bien las unidades y pues para poder saber en su momento de qué estamos hablando. ¿Es peso-peso? ¿Es peso-volumen? ¿Es pentóxido? ¿Es ácido fosfórico? Etc. ¿Me explico? Hay diferentes variantes. Es uno de los principales. También podría ser hasta en el caso del potasio, que también es como K2O o como K. Algunas conversiones que nos pueden ser útiles. Por ejemplo, en la relación peso-peso, una ppm es igual a 1 miligramo por kilogramo, ¿sí? Si hablamos de porcentaje, 1% equivale a 10,000 miligramos por kilogramo. Si lo hacemos a algo más aterrizable, algo más sencillo, un 1% de cualquier nutriente nos habla que tiene 10 gramos de ese nutriente por cada kilogramo del producto. Por ejemplo, si le reportamos por ahí 1% de zinc en un fertilizante, quiere decir que tiene 10 gramos de zinc por kilogramo de producto, ¿sí? A eso se refiere ese 1%. Y de ahí, por ejemplo, para la parte de peso-volumen, igual, 1 ppm es igual a 1 miligramo por litro, 1% son 10,000 miligramos por litro, que es igual a 10 gramos por litro, ¿sí? Prácticamente son la misma. Y ya hablando, por ejemplo, en este caso del ácido fosfórico que sé que abordamos con estas conversiones, cuando me dice que tiene 81% peso-volumen de pentóxido, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tiene 810 gramos de pentóxido de fósforo por litro de ácido fosfórico, ¿sí? A eso se refiere. Es 81% peso-volumen, ¿sí? Aquí necesitamos en peso-volumen para poder hacer esta conversión, sobre todo en fertilizantes que son líquidos. Si son sólidos, pues obviamente la relación peso-peso serían gramos por kilogramos, ¿sí? Entonces, ya definirán si el producto es sólido o líquido, cuál es la conversión para poder saberlo por volumen o por kilogramo. Y aquí hago un resumen de los fertilizantes orgánicos que serían propiamente aquellos que pues son aptos para analizarse
y mencionamos que son componentes orgánicos en las carbono-carbono, que tienen oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo principalmente, que son insolubles en agua y que hay una infinidad de fuentes naturales para hacer estos materiales o estos fertilizantes, las compostas. Y entonces, eh, pues las formas naturales, pues tenemos el estiércol fresco, tanto vacuno, porcino, la gallenaza, la leonardita, el guano, los biosólidos, fuentes industriales, residuos de la industria primaria, artificiales, ya propiamente elaborados, pues compostas, lixiviados, extracto de algas, humos, derivados de industria. Es para que vean toda la gama de materiales que, pues obviamente, están catalogados como orgánicos, ¿sí? Solo recordemos y tengamos presente que una cosa es, por ejemplo, la cachaza, que es un material que todavía no está completamente degradado, tiene que pasar por un proceso de compostaje para que en su momento podamos saber realmente cuánto va a aportar ese material. ¿Me explico? Entonces, estas son las fuentes naturales, la base de los materiales que en su momento serían los apropiados para hacer un análisis ya de un producto final. ¿Sí? Entonces, estos materiales que ya están procesados, el trigo procesado, las harinas como tal, de pescado, sangre, carne, plumas, ya son materiales propiamente para análisis. Los biosólidos ya procesados, ya estabilizados, lixiviados y efluentes que prácticamente ya son derivados de un proceso de compostaje y todo lo que en su momento se pudiera considerar como residuo y como parte de los componentes para los fertilizantes orgánicos, las compostas, todo lo que pudiéramos en su momento considerar, ¿sí? Hay una infinidad de residuos de la industria que pudieran utilizarse para la producción de compostas. Y los inorgánicos, ¿sí? Compuestos que no se basan en uniones de carbono e hidrógeno, que son solubles en agua y que tienen prácticamente la mayoría de los elementos de la tabla periódica, metales, óxidos, peróxidos, hidruros, sales, hidróxidos y oxácidos, y pues prácticamente son todos los componentes químicos que pues por ahí luego conocemos, nitrato de amonio, sulfato de amonio, muy comunes, y que prácticamente son sales utilizadas para la agronomía, para la agricultura. ¿Sí? Las fuentes naturales, ya vimos algunas de ellas, roca fosfórica, la arcilla potásica, el yeso agrícola, es un componente natural que encontramos en ciertos lugares, igual acá, ¿sí? Que van en su momento, también definimos cómo se genera la urea, cloruro de potasio, todos los que tienen fósforo, los quelatos sintéticos, también ya son productos obviamente procesados, ¿sí? Estos materiales, como comentamos, pues tienen problemas de solubilidad, son prácticamente materiales no propios o aptos en su momento para analizarlo, por el hecho de que son poco solubles. Obviamente, a lo mejor el yeso agrícola pudiera entrar dentro de un material como fertilizante, pero se ocupa principalmente como mejorador, al igual que la cal agrícola. Entonces aquí vemos, prácticamente son rocas, rocas molidas en función del tamaño de partícula, pues va también a ayudar para que llegue a ser una fracción soluble y ayude en su momento, el yeso agrícola como mejorador para suelos sódicos, ¿sí? Igual acá, para suelos ácidos, son rocas molidas, obviamente provenientes de minerales, y en función de su finura, pues va a ser su acción en los suelos para corregir el problema de acidez. Hay tanto cal agrícola, que es carbonato de calcio, como cal dolomita, que es carbonato de calcio más magnesio. Se recomienda para suelos donde también tenemos deficiencia de este elemento. Y ya los sintéticos, ¿sí? Desde las mezclas físicas, ya vimos algunos sales básicas, las comerciales, pues triple 17, hay una infinidad de mezclas que dicen cómo traen el análisis, ¿sí? Aquí ya nada más hay un detalle que es importante mencionar. Cuando se mandan este tipo de fertilizantes, es muy complicado llegar a entregarles al cliente realmente la proporción, la concentración que ellos están adquiriendo. Es muy importante tratar de que nos envíen muestras total, lo más homogéneas posibles, porque obviamente yo sé que es complicado, pero pues va a ser muy difícil que en una mezcla lleguemos a entregarles realmente la proporción que ellos manejan, sobre todo cuando tenemos segregación, ¿sí? Este polvito que está aquí abajo en esta muestra que nos llegó y que también es una mezcla física, nos complica hacer esa homogenización, ¿me explico?
Por ejemplo, nosotros hacemos una mezcla de esta muestra que nos llegó, la homogenizamos, pero corremos el riesgo que la proporción que tiene aquí en esta muestra, pues no sea la que le entregaron al cliente, ¿me explico? Entonces, muestras de este tipo de mezclas físicas, es importante enviarnos, yo ahí les mencionaba que podían enviar 2 frascos de 100 gramos por separado, donde nosotros ahora sí que analizamos o molemos toda la muestra y sobre esa la analizamos. Si ustedes nos envían una bolsa de este tamaño y que todavía presente segregación, va a ser muy complicado que nos arrojen valores cercanos a los que a lo mejor espera el cliente. Entonces, estas cualidades no son aptas como para un estudio porque va a ser muy complicado que el cliente obtenga resultados congruentes, ¿sí? Entonces, es importante para las mezclas físicas que nos envíen 2 frascos de 100 gramos mejor a una muestra de este tamaño, una se queda de reserva y la otra es la que se analiza y pasa completamente al análisis. Cosa que no pasa con los sintéticos. ¿Por qué? Pues porque todos los gránulos tienen la misma composición. Si al momento de analizarlos, pues no va a haber problema. Tú puedes agarrar cualquier parte de la muestra, la cantidad que se ocupa para el análisis y no va a haber problema entre el análisis porque ya son materiales complejos, todos tienen lo mismo y pues no tienen problemas, ¿sí? Aún habiendo segregación, no habría problemas para poder dar un resultado real de lo que contiene cada partícula, ¿sí? Entonces, esta es la parte principal de los fertilizantes y sobre donde hemos encontrado otros detallitos al momento de hacer los análisis, ¿sí? Y ya nada más para finalizar, dentro del análisis de compostas, nosotros también tenemos la parte fitopatológica, ¿sí? La parte de fitosanidad. En esta parte nosotros consideramos la identificación y cuantificación de bacterias, hongos, nemátodos, insectos y malezas, ¿sí? Es para la parte de compostas, dado que son materiales orgánicos, pues pueden presentar estos organismos y también es importante en su momento hacer un análisis de los mismos, ¿sí? Entonces, por mi parte sería todo, perdón. Ahorita vamos a ver si existen preguntas y vamos a ver cuáles de ellas pues podemos darle respuesta. Ok, sí, vamos a ver. Oxígeno, oxígeno, presentación, claro, estudiamos gracias. Bromatología, listo. Bueno, creo que no hay preguntas. Eh, las respuestas dicen, buenas tardes. Cuando las compostas son muy ricas en ácidos húmicos, normalmente las sustancias húmicas precipitan o se acumulan con los ácidos, como los descartan para que la muestra quede bien clara y no interfieran en el análisis. En el caso de sustancias húmicas, como mencioné, si es un producto líquido, nosotros eliminamos toda la fracción de agua, ¿me explico? Prácticamente secamos la muestra y solo hacemos el análisis sobre el material seco, ¿me explico? Los sólidos que tienen las muestras, ¿sí? Es una metodología diferente y ya tiene sus principios, pero trabajamos sobre el material seco, por así decirlo. Se tiene que llevar composta seca para el análisis. Si tú tienes una composta húmeda, a mí me habla que es un producto que todavía no ha finalizado, ¿me explico? Todavía hay agua y eso quiere decir, si aún tiene microorganismos en la composta, pues van a seguir trabajando. Recuerda que es humedad y temperatura lo que va a generar que sigan procesando. Entonces, si todavía tiene humedad, todavía no es un compuesto final, ¿me explico? Entonces, la puedes traer, pero corres el riesgo de que sea un material que todavía no ha terminado su digestión o su fermentación más bien. ¿Pueden terminar los organismos considerados como sideróforos en el laboratorio? No, como tal, no. No podemos nosotros medir o identificar los hidróforos en el laboratorio. ¿Afecta si te seca la composta en la parte de microorganismos? Sí, si tú por ahí llegas a lo mejor posterior o antes de enviarlo, pues a incrementar la temperatura de la composta, pues sí pudieras afectar microorganismos. De hecho, recuerda que pues los microorganismos que actúan en el compostaje, pues hay unos que son termófilos, esos van a seguir existiendo porque toleran temperaturas altas, ¿sí? Ahora, hay patógenos que obviamente son más sensibles a la temperatura. Si te refieres como a un proceso como de sanitización de la composta, pues sí vas a afectar a los microorganismos. Lo idóneo es que tú traigas el producto tal cual como lo vas a ofrecer o como lo vas a utilizar, porque prácticamente es donde se van a presentar los organismos, pues que van a estar todavía en ese material. ¿Cuáles son los parámetros que importan analizar en
la calidad de un biofertilizante. Pues depende mucho para qué lo vas a enfocar. Entiendo que si es un biofertilizante, va enfocado a los microorganismos, me explico, benéficos probablemente que pudiera tener. Pues sería prácticamente el fitosanitario, ver cuáles de los productos, bueno, bien, los organismos benéficos, pues tienes como tal en tu producto, porque va enfocado más a cuestiones de microorganismos. Los seróforos, en la cachaza se puede analizar los hongos, nematodos, así es. Todo residuo orgánico tiene la posibilidad de que se le presenten hongos, nematodos, bacterias, todo lo que mencioné ya en la diapositiva final que les presenté. Es factible de analizar para la parte de fitosanidad. Cantidad de muestra, pues va de 1 kilo a 2 kilogramos, prácticamente la cantidad que es necesaria para el análisis, en el caso de las compostas líquidas, digo sólidas, y en las líquidas igual, de 1 litro a 2 litros sería la cantidad adecuada para el análisis. ¿Podrías ahondar un poco más de relación carbono-nitrógeno? Bueno, la relación carbono-nitrógeno en materiales orgánicos, pues habla pues de que si está por debajo de 15 la relación, ¿qué quiere decir? Hablamos de porcentaje, ¿sí? Si está por debajo de 15, hablamos de un material que todavía tiene la capacidad de seguir degradándose, ¿sí? De hecho, hasta nos da un indicador de qué tan vieja es la composta, ¿sí? Entre mayor sea el valor de reacción carbono-nitrógeno, nos habla de un material que ya pasó por un proceso largo de fermentación, que ya es un material estable. Bueno, hasta el momento de realizar la cosecha de biolo orgánico, ¿cómo se bajan los malos olores? Mira, si es un compuesto como tal, recién extraído, obviamente, de un lixiviado, pues todavía habrá componentes que se van a volatilizar, ¿sí? Ahí obviamente, pues es tal cual el producto. Si así lo vas a aplicar como tal o utilizar, pues prácticamente sería tal cual. Solo que también ahí pasan por un proceso de estabilización y de hecho el que sigan liberando malos olores tiene que ver también un poco con el pH. Por ahí hay procesos en los cuales también te pueden ayudar a poder controlar la estabilización de los materiales para que ya quede un producto estable. Si la cachaza la incorporas directamente, ¿cuánto tarda en convertirse en composta? Va a depender, obviamente, del manejo. Si tú estás hablando que la vas a ocupar para hacer composta, pues va a tardar el tiempo, probablemente que te gusta, a lo mejor unos 3 meses, si lo haces más o menos bien. Obviamente, ¿esto qué implica? Pues darle sus respectivos movimientos, hacer el proceso de agregarle la humedad, de lo de la temperatura, todo el proceso tal cual. Pudieras en su momento, en 2 meses, tener un producto más o menos apto como para ya llamarse composta. En sí, ¿cuál podría ser la utilidad de las empresas de fertilizantes reporten al fósforo como pentóxido y al potasio como óxido de potasio? Pues en realidad ha sido más bien la forma en cómo se han querido reportar. Eso ya se maneja desde antes. Por ahí hay un investigador que también ahorita anda peleando esa parte. ¿Por qué no llamarlo fósforo y potasio? Pero la mayoría de los fertilizantes, si ustedes se dan cuenta, se reportan como pentóxido y como óxido. Entonces, pues para no generar más conflicto y problemas de confusión, nosotros seguimos, de todos modos en el reporte se les reporta como elemento, como fósforo y como potasio, y se hace simplemente la conversión por cualquier detalle. Como les comento, siempre es bueno revisar bien de qué hablamos, si estamos hablando de fósforo, si estamos hablando de petóxido, si estamos hablando de eso de potasio o de potasio, sí, es importante para el momento de hacer las comparativas. ¿Cuál es la diferencia entre fósforo y pentóxido? Únicamente la forma en cómo tú lo expresas. Como les comento, nosotros en fertilizantes, tanto compostas, se analiza de forma elemental, ¿me explico? Nosotros analizamos fósforo, hacemos la conversión, como ya les comenté, únicamente para poder hacer las comparaciones con los productos. De hecho, hasta en compostas, por ahí creo que hacemos la conversión también, por si algún cliente llega a utilizar esos valores como para una comparativa con algún fertilizante, ¿me explico? Sobre todo cuando quieren iniciar en un manejo orgánico. A la cachaza, ¿cómo se le puede hacer análisis físico-químico? Pues prácticamente ya cuando, si lo vas a utilizar como tal y así lo vas a aplicar al suelo, realmente es un residuo, ¿me explico? Y la mineralización te lo va a definir pues la cantidad de organismos que tienes, la humedad, el manejo del suelo, todo eso. Si lo vas a hacer como composta, pues el tiempo que lleve la parte del compostaje bajo la forma en cómo tú lo manejes, como les comento. Puede ser desde a lo mejor 1 mes y medio, 2 meses, hasta 3 meses. ¿Y qué más? Vamos, bióloga entre composta y biol para maíz. Creo que te aportaría más la composta. Los bioles, la verdad es que son muy pobres en nutrientes. Máximo.
Una composta, ¿cuál sería su contenido de sodio máximo sin afectar el cultivo? Mira, realmente el sodio al cultivo no le afecta al suelo. Entonces, más bien ahí se tendría que monitorear el suelo al momento de aplicar el producto. Obviamente, si tienes un nivel alto, sería hacer pruebas para ver pues cuánto podría incrementar en el suelo. Pero las cantidades de sodio son muy bajas en los compuestos, solo que sea un material que esté a un elevado nivel de sodio en tejido. Pero la verdad es que son muy bajas. Yo creo que no afectaría. Realiza análisis de mezcla de sustratos. Sí, tenemos también el servicio de análisis de sustratos. No sé si requiere la parte química, la parte física, pero sí, sí se hace. Se pierde nitrógeno si pasa mucho tiempo la composta en campo. Si la composta aún no está estabilizada y todavía hay temperatura y humedad, sí corre el riesgo de seguirse mineralizando. Obviamente esto te lo va a definir, pues que todavía haya compuestos nitrogenados como tal y pues obviamente que tengas condiciones de temperatura y humedad, ¿sí? Como para que pudiera seguir el proceso. En el caso de lixiviados de compostas, ¿qué valor de esos parámetros nos habla de buena calidad como fertilizante? Mira, en lixiviados es muy frecuente tener valores muy bajos. De hecho, si recuerdan, les comenté que nosotros tenemos unos datos o rangos medios de todo lo que hemos analizado. Obviamente, esto va a depender mucho de qué material nosotros estamos utilizando para hacer el compostaje. Recuerden que es un derivado del proceso de compostaje. Entonces, entre más ricos sean los tejidos de este elemento de nitrógeno, pues obviamente nos van a aportar mayor cantidad de nitrógeno o de otros elementos, ¿me explico? Entonces, lo definirá en todo caso el componente orgánico que utilizamos. De los más ricos nutrientes, pues está la gallinaza, uno de las compostas más utilizadas, derivados de estiércoles más bien, que puede aportar a lo mejor la mayor cantidad de nutrimental, que son principalmente nitrógeno, fósforo, de los elementos que aportan en mayor cantidad los residuos orgánicos. ¿Sí? Entonces, para el caso de lixiviados, la verdad es que son valores muy bajos, se pueden enriquecer en su momento, por ahí algunos organismos llegan a permitir uso de urea, ya te lo definirás si es para un producto comercial, pues ver qué pudieras tú ayudar para enriquecerlos, y si no, pues te digo, bien puedes utilizar la urea como para enriquecer los lixiviados, pero como te comento, como tal son bajos los valores, sobre todo en nitrógeno, que es lo que más aportan los materiales orgánicos. Ok, y... no sé cómo- ¿En qué fase recomienda la recolecta del lixiviado? Pues el lixiviado supongo que es un material derivado de cuánto le aplicamos el agua. Prácticamente desde el momento en que tú empiezas a agregarle agua a tu composta y se van generando los lixiviados, pues prácticamente desde ahí es factible ir acumulándolos. ¿Para qué? ¿Para qué definición tenga mayor porcentaje de los elementos? Marketing, no entiendo la pregunta. Si podría ser la utilidad de las empresas de transporte en todo su repente. Sí, pudiera ser que a lo mejor el hecho de manejarlo como pentóxido incremente el porcentaje, pero obviamente ya la persona que entiende esa parte, pues no le afectaría. En los biosólidos producidos de aguas residuales en Hidalgo reportan arriba el contenido de sodio. Ok, ok, ya son biosólidos, sí. En este caso sí pudiera haber en función de la cantidad que apliquen, pero entiendo que cuando usan biosólidos de aguas residuales, pues dependerá de la cantidad que pueden aplicar. Sí pudiera afectar en su momento e incrementar el nivel de sodio en suelo y afectaría propiamente al suelo más que a la planta, ¿me explico? Si bien aquí lo que yo más me enfocaría sería en la parte de microbiología, ¿me explico? La parte de inocuidad, porque eso sí, los microorganismos que pudieran llevar esos materiales pudieran afectar a la planta, más que pues el contenido de sodio, ¿me explico? Pero sí, un monitoreo, la cantidad pues dependería también de los niveles que pudiera tener, pero sí, sería muy difícil, tener que ser en cantidades muy altas como para poder elevar los niveles de sodio en el suelo, pero sería prácticamente sobre eso. Ok, informa por separado nitrógeno nítrico y amoníaco, sí. Si se llega a pedir el requerimiento de nitrógeno nítrico y amoníaco, se puede entregar sin problema. Y como tal, exponemos el total, pero sí se puede separar, sí, se pueden analizar ambos también. ¿Qué son los compuestos húmicos y fúlbicos? Pues es la forma más estable de la materia orgánica. Prácticamente son cadenas de carbono que en su estructura fungen como quelatos orgánicos, que son como acumuladores, por así decirlo, de ciertos nutrientes. Prácticamente permiten la interacción con nutrientes para poder darlos en su momento a la planta, ¿sí? Entre mayor cantidad tenga estos elementos,
hay mayor posibilidad de nutrición adecuada de los cultivos. Castillo, ok, por ahí piden un apoyo para visitas en localidades, lo veríamos posteriormente. Ok, creo que ya acabé, ¿no? ¿Cuál es el costo para analizar una muestra de composta? Ese posteriormente se ponen en contacto contigo. Yo ahorita por el momento no manejo los precios. Posteriormente, igual y si gusta llamar al laboratorio, te pueden dar el costo. El de rutina, pues ya tienen por ahí definido. Y si no, en función de lo que tú requieras para el servicio. El nitrógeno orgánico, ¿cuándo lo reportan en los análisis y a qué se refiere? El nitrógeno orgánico como tal, yo lo entenderé como que deriva de un material orgánico. Como les comento, se entrega nitrógeno total. Y el nitrógeno total puede ser de una naturaleza orgánica o inorgánica en función del material que se analice. Pero como tal nitrógeno orgánico, pues sí, lo entenderé como el que deriva de un material orgánico. Pues creo que ya. Ah, no, falta uno. Si encuentras un compuesto de orgánicos. Pues sería complicado poder saber de qué fuentes obtuviste los nutrientes si aplicas un orgánico con un inorgánico, ¿sí? La planta al final va a tomar el nitrógeno como nitrato y es inorgánico, me explico. Ya sea que venga de una composta o de un nitrógeno o de un material inorgánico. No tendrías forma. En su momento estudios especializados han marcado el nitrógeno, si se pudiera hacer en su momento, pero obviamente implica ahí cierta inversión para poder hacerlo. Se podría hacer mediante el uso de isómeros, o no recuerdo cómo le llaman, isótopos creo que es, donde marcan el elemento y se pudiera saber la fuente de este nitrógeno, ¿sí? Pero sí se podría en todo caso bajo este esquema. Respecto a las mezclas químicas, utilizo minerales sin ellas después de aplicar la mezcla. ¿Qué tiempo reconoce el análisis de suelo? Si son mezclas químicas, utilizantes minerales, probablemente dependerá del interperismo que pudiera existir en esos suelos, la temperatura, la humedad que se ocupó, el manejo del suelo, ¿sí? Sería un poquillo complicado. Recuerda que la mineralización de los materiales, o sí, que pase en la fracción soluble, pues va a depender de muchas cosas en el suelo y sería complicado definirlo. Solo les puedo comentar que entre más fino sea el material inorgánico o minerales, entre más fino sea ese material, más pronto va a ser la liberación de esos elementos para que la planta los pueda aprovechar. Que pues creo que serían todos. Creo que sería todo de mi parte, pero adelante ya para finalizar. Les agradezco mucho su atención y pues buena tarde a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y al maestro en ciencias Miguel Peña Datoli por su participación. Les recordamos que el maestro Miguel es encargado del área de investigación y desarrollo en el laboratorio Fertilab, donde encontrará los servicios mencionados y más análisis agrícolas para el desarrollo óptimo de su cultivo. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales para conocer las siguientes fechas de nuestros talleres. Adiós.